A continuación vamos a ver el desarrollo fetal. El periodo fetal abarca desde la 9ª semana de gestación hasta el momento del nacimiento y se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos previamente formados durante el periodo embrionario, así también como por el rápido crecimiento del cuerpo. Entonces vamos a comenzar describiendo el periodo en la semana 9. Aquí el tamaño del feto se va a indicar como una longitud cefalocaudal, o también en algunas literaturas lo describen como una longitud de vértice a talón. Durante este periodo va a ser de 5 centímetros, es decir, ya lo podemos identificar a un nivel macroscópico como podemos observar en la imagen, y su peso va a ser de aproximadamente 10 gramos. Pasando ahora a los acontecimientos más relevantes durante esta semana, primero tenemos en la formación de la cara, que los pabellones auriculares ya se van a encontrar al mismo nivel de los pliegues palpebrales, es decir, que los ojos y los oídos ya van a estar a la misma altura. La cabeza todavía va a representar la mayor parte del cuerpo, hasta un 50%. El principal centro hematopoyético va a ser ahora el hígado, sustituyendo al saco vitelino que antes cumplía con esta función. En el sistema nervioso va a comenzar el proceso de mielinización y a nivel renal se va a establecer el riñón definitivo, que recordemos surge de la yema ureteral y del blastema metanefrogénico. Con respecto a sus caracteres sexuales, en esta semana los genitales ya se encuentran más diferenciados, aunque no completamente. Ahora pasamos a la semana 12 de gestación. En este punto, el feto puede llegar a duplicar su tamaño, ya que la cabeza va a comenzar a ser más proporcional con el resto de la anatomía. Su longitud va a ser entre los 6 y los 8 centímetros y su peso entre los 30 a los 45 gramos. Algunos aspectos relevantes es que el útero va a ser apenas palpable. Los centros de osificación se van a presentar ya en la mayoría de los huesos. Los dedos y artejos van a estar ya diferenciados y va a comenzar el desarrollo de la piel y de las uñas. En las extremidades inferiores, estas van a ser un poco más cortas proporcionalmente en comparación con las extremidades superiores. El vaso se va a convertir en un órgano hematopoyético junto con el hígado. Y a nivel del sistema nervioso, este ya formó todas sus estructuras, sin embargo su desarrollo va a seguir continuando. Ahora pasamos a la semana 16 de gestación. Aquí va a haber un crecimiento corporal más acelerado. La longitud va a ser de entre 12 a 15 centímetros y su peso de 110 gramos aproximadamente. Un dato muy importante de esta semana es que se va a comenzar a identificar la aparición del lanugo. Este va a ser un vellito muy fino que va a aparecer sobre todo en la región cefálica y podemos apreciarlo en la imagen. Si monitorizáramos la frecuencia cardíaca mediante un ultrasonido Doppler, esta sería de aproximadamente 150 latidos por minuto y no tendría mucha variación con la frecuencia que se manejaría al momento del parto. Con respecto a los miembros inferiores que habíamos tenido más pequeños en semanas anteriores, para esta semana ya va a tener una mejor proporción con su tamaño definitivo. También los puntos de osificación van a estar más marcados y los genitales cada vez más definidos. Pueden llegar a presentarse movimientos oculares a partir de la semana 18. Llegamos ahora a la semana 20. Aquí el feto va a tener una longitud de 16 a 18 centímetros y un peso aproximado de 300 gramos. El lanugo aquí va a ser más aparente y va a recubrir todo el cuerpo y no únicamente la región cefálica. Aquí va a aparecer otro recubrimiento, que a diferencia del lanugo, este no va a ser como tan fino, sino más grueso y grasoso. Esta capa va a ser producida por las glándulas sebáceas y se va a llamar vernix caseosa. Siguiendo con aspectos de la piel, pues en esta semana va a comenzar la producción de la melanina
dándole la pigmentación. Otro dato relevante es que el feto va a comenzar a engordar, por así decirlo, ya que va a iniciar la acumulación de la grasa parda. Las uñas van a abarcar más de la mitad del lecho unguial. Y para la semana 22 ya va a iniciar la función coclear, entonces ya va a poder empezar a escuchar sonidos, aunque obviamente pues va a madurar hasta después del nacimiento. Los movimientos de flexión y extensión de sus extremidades van a comenzar a ser más marcados en este periodo, ya que pues va a aumentar mucho el tamaño del feto. Por lo tanto, la madre va a comenzar a percibir estos movimientos. Y bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar las diferencias entre el lanugo y el vernix. El lanugo pues obviamente es una capa mucho más fina, apenas perceptible, y el vernix es muy notoria la capa blanquecina de grasa. Ahora pasamos a la semana 24 de gestación. Para este punto el feto ya tiene una longitud de 20 centímetros y pesa 630 gramos. Aquí va a alcanzar lo que se le conoce como viabilidad fetal, ya que va a terminar el periodo canalicular y también va a estar presente ya el factor surfactante. Obviamente todo esto a nivel pulmonar. También vamos a tener la presencia de los nociceptores. Estos van a aparecer en la semana 26 y pues se va a desarrollar el sistema de dolor neural. También ya vamos a comenzar a reconocer las cejas y las pestañas, y las uñas ya van a llegar casi a nivel del borde del dedo. Llegamos ahora a la semana 28 de gestación. Para este punto el feto va a crecer de manera muy significativa, por lo que su peso va a ser mucho mayor. Como podemos ver, pueden llegar a rebasar ya el kilo de peso, y su longitud pues ya va a ser de 25 centímetros. Obviamente su viabilidad fetal va a aumentar conforme avancen las semanas. Respecto a su cara, aquí ya va a comenzar a ver un parpadeo de manera aislada, y sus movimientos pueden ir en aumento, ya que pueden llegar a notarse también los movimientos respiratorios. A partir de este lapso, el órgano hematopoyético principal ya va a ser la médula ósea, y la orina se va a convertir en el principal líquido dentro de la cavidad amniótica. Pasamos ahora a la semana 32. En esta, el feto ya va a ganar el peso con el que nacerá. En las extremidades va a comenzar a acumular grasa blanca, aparte ya de la parda, entonces esto va a hacer que aumente mucho más de peso. Este puede variar entre 1800 a 3000 gramos y puede medir entre los 28 centímetros. El factor surfactante aquí ya va a alcanzar sus concentraciones ideales, que sería aproximadamente entre la semana 34. Y en caso de los fetos masculinos, los testículos van a situarse ya en el escroto. Finalmente llegamos a la semana 40. Aquí la longitud es de 36 centímetros aproximadamente y el peso de 3400 gramos. Vamos a considerar que llegó a término cuando el feto nace entre las 37 y las 41 semanas, que fue pretérmino cuando nació antes de la semana 37 y postérmino después de la semana 40. Obviamente en algunas literaturas esto varía entre una semana, pero eso es los rangos aproximados. Y vamos a decir que la gestación ha concluido con el inicio del último periodo menstrual. Ahora vamos a hablar sobre la placenta y las membranas. A manera de introducción, la placenta es el órgano menos investigado a fondo, y muchos aspectos de su control son todavía desconocidos, principalmente el aspecto genético. Un examen detallado de la placenta al momento del parto nos puede proporcionar una mejor visión de la vida prenatal y sus posibles complicaciones. También puede presentar anomalías que alteren su composición y su forma, poniendo en riesgo la formación y desarrollo del producto. Las más frecuentes son el desprendimiento de la placenta previa y la placenta acreta. Por tanto, es muy importante que primero conozcamos su desarrollo y sus condiciones normales.
La placenta es un órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre los compartimientos de la madre y del feto. Al iniciar la 9ª semana del desarrollo, el feto va a requerir un mayor aporte nutricional, provocando importantes cambios en la placenta, entre ellos pues un aumento de la superficie de los componentes tanto maternos como fetales. Sus principales funciones es el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes y electrolitos, la transmisión de anticuerpos maternos y la producción de hormonas. Hasta ahora hemos estado hablando únicamente de la placenta, pero otro punto importante son las membranas. Entonces, para empezar hay que saber qué son las membranas. Las membranas fetales son las paredes que delimitan los diferentes espacios o cavidades presentes en el embrión y posteriormente pues en el feto. En esta imagen podemos observar las cavidades en las primeras semanas de gestación. Algunas se van a desarrollar y otras van a desaparecer conforme avance el embarazo. Entonces, aquí arriba tenemos la cavidad amniótica, por lo tanto la membrana que la delimita es la membrana amniótica o también llamada amnios. Abajo tenemos otra cavidad que es el saco vitelino. Esta es delimitada por la pared del saco vitelino y en este extremo tenemos la otra cavidad que es más pequeña llamada la cavidad coriónica o exocelómica, que va a estar delimitada por la membrana coriónica. Y por último la alantoidea, que va a estar delimitada por la membrana cloacal. Entonces, para sabernos la membrana basta con recordar la cavidad. Entonces, aquí ya tenemos las 4 membranas que les había mencionado anteriormente, y en esta imagen podemos observar ya el embrión más desarrollado. El saco vitelino ya está más incluido y la cavidad amniótica ya está rodeando a todo el embrión. Sin embargo, todavía le falta expandirse más, y cuando eso pase, pues va a ir tomando espacio de todo esto que es la cavidad coriónica, hasta que estas dos membranas se fusionen y nos formen la membrana amniocoriónica que veremos más adelante. Pero pues estas son las 4 membranas de base. También es muy importante que veamos los cambios que van a ocurrir en el trofoblasto. Primero, en el pedículo de fijación, vamos a ver que ya se han formado los vasitos sanguíneos. Bueno, aquí no se aprecian muy bien, pero imaginemos que aquí están todos llenos de vasitos sanguíneos que nos van a llevar hasta las vellosidades terciarias. Y estas van a estar formadas pues, por un núcleo de tejido conectivo y van a estar rodeadas por lo que es citotrofoblasto y también por el sincitiotrofoblasto. La circulación uteroplacentaria va a estar establecida por todos los vasitos maternos que van a erosionar y van a ocupar espacio entre las vellosidades. También podemos observar cómo las vellosidades terciarias van a ser mucho más desarrolladas en lo que es el polo embrionario, que es este lado, que de el otro lado que no podemos observar aquí bien, pero ahorita en una imagen más adelante se los enseño. El punto es que aquí en este polo va a estar mucho más grueso y esto es lo que va a formar la placenta. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del desarrollo de estas vellosidades. En esta imagen observamos las vellosidades troncales porque pues parten del tronco, es decir, de la membrana coriónica. Entonces todas sus ramitas van a ir creciendo y se van a ir haciendo cada vez más finas y en mayor cantidad hasta que se formen las llamadas vellosidades libres, que va a ser donde se dé el intercambio gaseoso. En la primera imagen observamos un espacio intervelloso muy amplio. Entonces necesitamos que pase, esta es la sangre materna, y necesitamos que pase hasta llegar al vasito sanguíneo del feto. Entonces, como podemos notar, tiene que atravesar muchas barreras y aparte pues queda muy alejado. Es por eso que conforme aumentan las demandas nutricionales del feto, las barreras van a comenzar a hacerse más delgaditas y los vasos sanguíneos del feto se van a comenzar a acercar más hacia la periferia.
Y aquí en esta imagen vemos un poco mejor las barreras, que en un inicio pues están formadas por el sinsitio trofoblasto, el sitio trofoblasto, el tejido conectivo y también por endotelio. Y posteriormente, ya aquí sería como para el cuarto mes, va a pasar a estar formado únicamente por el sinsitio y por el endotelio. Esto pues les va a brindar mejor acceso capilar hacia el feto, y así como va a aportar mayor nutrición, también tiene algunas desventajas, ya que va a permitir el paso de agentes infecciosos y también de medicamentos, pero pues esto ya lo veremos más adelante en la materia, solo como dato. Bien, ahora aquí en esta imagen nos va a hablar de la relación que hay entre la placenta y el útero o la decidua. Entonces, primero hay que saber qué es la decidua. Para esto hay que recordar pues que el blastocito se va a implantar en la pared del endometrio. Sin embargo, una vez que pasa esto, van a ocurrir una serie de cambios en las células endometriales. Estas en un inicio pues van a ser cilíndricas, pero se van a empezar a convertir en poliédricas, es decir, más cuadradas y más gorditas, porque van a comenzar a llenarse de nutrientes como el glucógeno, aminoácidos, entre muchos otros. Por lo tanto, estas células que antes eran endometriales ahora van a recibir el nombre de células deciduales. Y esta reacción decidual primero va a ocurrir en el polo embrionario y posteriormente se va a comenzar a expandir por todo el endometrio, por lo que toda la pared funcional del endometrio va a ser conocida como decidua. Un dato muy importante que se me pasó decirles es que aquí en el lugar de las vellosidades, pues como de mayor tamaño, van a recibir el nombre de corión frondoso, y de este otro lado va a recibir el nombre de corión liso. Ok, recuérdense que aquí va a ser mayor, pues obviamente porque es donde está el cordón y se está dando pues toda la nutrición. Entonces, volviendo a la decidua, toda la decidua que se forme en esta parte, es decir, la del corión frondoso, se va a llamar decidua basal, y junto con el corión frondoso nos van a dar la placenta. Y el resto de la decidua que se quede cubriendo al embrión va a recibir el nombre de decidua capsular, y la decidua que quede pegada al útero va a ser la decidua parietal. En esta segunda imagen podemos observar muy claramente, como ya habíamos mencionado, cómo la cavidad amniótica se va a ir comiendo, por así decirlo, a la cavidad coriónica e incluso hasta un poquito el útero. Entonces se va a empezar a fusionar la decidua con la membrana amniótica y esta con la pared de la cavidad coriónica, formando lo que les había dicho al inicio de la presentación, que sería la membrana amniocoriónica, o sea, una sola membranita, y esta se va a desprender al momento del parto, y es lo que se conocen como las membranas fetales. Ahora vamos a hablar sobre la placenta a término. Es muy importante conocer sus características. Esta va a tener una forma discoide con un diámetro de 15 a 25 centímetros y va a medir 3 centímetros de grosor y a pesar entre 500 y 600 gramos. En el parto se va a desprender de la pared uterina y se va a expulsar a los 30 minutos después del nacimiento. Y bueno, aquí tenemos una imagen. Esta de la letra B. Como podemos observar, esto va a ser el lado materno, visto desde el lado materno. Y vamos a distinguir entre 15 a 20 aproximadamente áreas abultadas, como pueden ver. Estas van a estar cubiertas por la decidua y son los llamados cotiledones. Entonces, al momento de sacar la placenta, hay que revisar que los cotiledones estén completos, que no haya algún espacio
ni nada extraño que pueda haber quedado pegada al útero y pues nos puede ocasionar un sangrado. Y pues también esto aplicaría para las membranas, de revisar al momento de que salgan que estén completas. Y del lado A vemos una vista de la superficie fetal de la placenta. Va a estar cubierta por lo que es la placa coriónica y van a estar las venas y las arterias, los vasos coriónicos y el cordón umbilical, que va a estar cubierto por el amnios, como podemos ver. Bien, ahora vamos a hablar muy brevemente sobre lo que es la circulación en la placenta. Con esta imagen aquí tenemos lo que es la pared uterina. Entonces va a contener sus arterias espirales uterinas que van a proliferar y van a llenarnos todos los espacios intervellosos. Otra cosa que observamos aquí es la decidua. Esta va a intentar llegar hasta la placa coriónica, formando estos tabiques, pero como podemos ver no logra llegar hasta la placa, entonces queda el tabique incompleto. Es decir, nos va a mantener una comunicación entre los espacios y estos van a ser los famosos cotiledones. Aquí es muy importante que exista esta comunicación entre cotiledones, ya que si alguno llega a colapsar, pues se puede seguir manteniendo mediante los otros y no se va a interrumpir ese intercambio gaseoso, ya que el aporte puede continuar. Bueno, ahora con lo que respecta al cordón umbilical, pues hay que recordar que una vez que se da el plegamiento, diversas estructuras se van a quedar saliendo del embrión, como podemos observar en la imagen. El pedículo de fijación, que es va a comenzar a formar los cordones umbilicales. También podemos observar restos de lo que es el saco vitelino y también otros restos más pequeñitos que serían los del alantoides, que se ve acá en esta imagen. Entonces, también hay que acordarnos otra vez de que el amnios se va a expandir, entonces todas estas estructuras se van a quedar también encapsuladas. A esto se le conoce como el cordón umbilical primitivo. Ok, entonces posteriormente parte del asa intestinal, como sabemos, se va a retraer como en la semana 10 y los restos de los conductos vitelinos y del alantoides van a desaparecer. Entonces únicamente nos va a quedar el pedículo de fijación, en donde sus células son las que van a irse diferenciando hasta formarnos el cordón definitivo. Y pasamos ahora a nuestro último tema pequeñito, que sería el del líquido amniótico. Bien, el líquido amniótico juega un papel muy importante, ya que sus alteraciones en el volumen, tanto de baja cantidad como de alta, están asociados con múltiples problemas durante el embarazo. El líquido amniótico es un líquido claro y acuoso que se encuentra en la cavidad amniótica. Una parte se produce en las células amnióticas, pero básicamente proviene de la sangre materna. Su composición está dada por una combinación entre orina y líquido del pulmón fetal. Bioquímicamente hablando, contiene proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea y electrolitos. Sus funciones es absorber sacudidas, evitar que el embrión se adhiera al amnios y también permitir los movimientos del feto. Entonces, básicamente nos protege al feto. En sus cantidades, a las 10 semanas vamos a tener 30 mililitros. Para las 20 ya va a aumentar considerablemente hasta 450 mililitros. Y a las 37 semanas es cuando alcanza su totalidad, entre los 800 y 1000 mililitros. El volumen del líquido se va a reemplazar cada 3 horas. Y a partir del quinto mes, el feto es capaz de deglutir su propio líquido y bebe 400 mililitros diarios aproximadamente. La orina fetal se va a estar agregando diariamente al líquido, pero esta va a ser sobre todo agua, no como nuestra orina,
porque pues la placenta va a intercambiar todos los desperdicios metabólicos. Y otro dato importante es que durante el parto la membrana amniocoriónica va a formar como esta cuñita hidrostática. Déjenla señalo. Esta, como podemos ver en la imagen, y nos va a ayudar a que se dilate el conducto cervical. Entonces estos serían los datos más importantes sobre el líquido amniótico. Y con eso terminamos la presentación. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por su atención.